Tenemos a David luego de sus victorias sobre los Plishtim, de haber conquistado Jerusalén, lo tenemos muy exitoso aquí y dice que volvió a reunir a sus soldados, 30.000 en total, era una suma muy importante de soldados en aquella época, muy útiles tanto para la defensa como para seguir conquistando. Vaya con Melech David, Bejolam Asher Ito, mi Balei Udal Alot, Misham Etaron Elohim Asher Nikra Shem, Shem, Adonai, Tsebaot, Yosheo Krim Alab. Y ahora era el momento de poder devolver el Arón a Brit, el arca donde estaban las Lujot Brit, el objeto principal del Arón del Beit HaMikdash, poder devolverlo a Jerusalén. Hacía unos años atrás había sido robado por los Plishtim en una guerra, y luego fue devuelto, ya que el Arón había ocasionado varios disturbios a los Plishtim, los cuales devolvieron el Arón. Se quedó en una ciudad de Israel, luego en la casa de un privado, porque creaba problemas no estando en un templo, y así que ahora era el momento de devolver el Arón a Jerusalén, de llevarlo a Jerusalén, que era la ciudad elegida por David para ser su capital, pero también por Dios para ser su templo. Y acá tenemos algo muy interesante que dice que Hashem, el rey de el eterno de los ejércitos, tiene su trono entre los querubines. Los querubines son los angelitos que estaban en la tapa del Arón. La gente creía que Hashem se sentaba ahí. Era una manera muy primitiva, muy idolátrica de ver las cosas, pero lo que pasa es que había como una energía, que era la presencia de Hashem, entre ambos querubines, entre ambos angelitos. Entonces la gente decía, esa energía es Hashem. Esos, cuando iban al Beit HaMikdash, no entraban al lugar más sagrado, pero se abrían las puertas, se corría la cortina y podían verlo, y toda la gente entendía que eso era Hashem. Luego colocaron el arca de Elohim sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, ahí estaba, que estaba en la colina. Uza y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. El Arón Abrit, el Arón Hashem, había que llevarlo a Upa, sobre los hombros de los Kohanim. Pero acá no hicieron eso, sino que hicieron un método un poco más desprolijo, que era ponerlo en una carreta. Para que no fuera tan desprolijo, fue una carreta nueva, no algo que hubiera sido usado y que faltara el respeto. Pero igualmente no era la manera correcta de hacerlo, ya que la Torá ordenó que fuera llevada a andanadas por los Kohanim. Y en este momento tenemos que había los dos hijos del Señor que había guardado el Arón, era uno Uza y el otro Agio, eran los que iban a acompañar la carreta. Baistumi Beit Aminadab Asher Bagiba y Marón Elohim Bagio Olej Lifne Aarón. Y entonces fueron desde el lugar donde vivía este señor hasta el lugar que había elegido David en Jerusalén, al lado de su palacio, de su casa, para tener el templo. Y nos cuenta que este muchacho Agio iba adelante guiando los animales que conducían el arca. David dejó el Beit Israel Mesahakim Lifnei Adonai, Bejol Atzei Beroshim, o Ginorot, o Imbalim, o Tupim, Menanim, o Etzel Tzelim. Y acá nos dice que todo el mundo estaba feliz, estaban contentos, había música, nos dice todo tipo de instrumentos, era un motivo de alegría, como una especie de carnaval kosher que estaban haciendo. Vayabo Duer Nahon, Vaishlach Uz, al Aron Elohim, Vayohesbo, Ki Shametu Abakar. Y en ese momento nos cuenta que cuando llegaron a un lugar había como un pozo, un desnivel, y la carreta como que se inclinó. ¿Y qué hizo? Usa, uno de los muchachos que acompañaban la carreta con el Arón, extendió la mano para que el Arón no cayera al piso. Una acción muy lógica, muy meritoria aparentemente. Estás haciendo que un objeto sagrado no se caiga y no se rompa, o yo qué sé, no sufra algún inconveniente. Pero ¿qué pasó? En lugar de ser recompensado, el pasuk siguiente nos dice, Uza, se enojó mucho Hashem contra Uza, el muchacho este que había levantado la mano para sostener al Arón. Vayaku llama Elohim al Ayal, y ahí mismo lo fulminó, lo quemó, lo incendió. Vayamos Cham y Marón Elohim, y ahí se murió al haber tocado el Arón Elohim. Recordemos que estaba prohibido tocar el Arón, solamente lo podían transportar, como dije, los Kohanim, pero se tenían que poner unas ropas especiales, y aparte el Arón no se tocaba directamente, tenía unos palos a cada lado que se levantaba el Arón de esos palos. Aquel que tocaba el Arón moría, y este caso fue el de Uza. Por más que el pibe lo hizo con la intención correcta de que el Arón no se cayera, la ley es la ley, y el que toca el Arón se queda fulminado, como pasó en este mismo momento. Podemos entender que había como una gran, poderosa energía en el Arón,
y no mira la energía a quién daña o no. Está ahí y el que lo toca muere. Y este fue el caso con Uza. Vaíjarle David al ayer Paratzonai, Pérez Beuza. Y esto disgustó a David, porque Hashem había matado a Uza. Vaikrama como Pérez Uza, y lo llamó el lugar Pérez Uza, y así se llamó desde entonces en adelante. Sería muy interesante poder analizar por qué David se disgustó, porque Hashem mató a Uza. David sabía que había reglas para llevar el arón. En todo caso, el disgusto debería ser con los que hicieron incorrectamente el transporte del Aarón, o incluso del propio Uza, que al querer hacer las cosas con buena intención pero sin conocimiento, se provocó este daño tremendo. Esto es una gran enseñanza que nos deja el Tanaj. Las buenas intenciones sin conocimiento suelen provocar disgustos muy grandes. Es como si uno dijera, no estudio medicina ni cirugía, pero me pongo a hacer operaciones quirúrgicas. La intención es buena, pero si no tenés el conocimiento, seguramente vas a terminar haciendo bastantes desastres. Vayar David et Adonai, Vairá David et Adonai Vayomahu, Vayomer, Yabó Elai Aarón Adonai. Y a partir de ese día tuvo miedo David a Hashem y dijo, ¿cómo voy a hacer venir el Aarón a mi casa, que lo voy a tener ahí en mi patio, al lado de mi casa? Por eso dice, Velo Abba David, le decir el ave Tarón Adonai, el ir David, al de David, no quiso al final llevarlo a donde él vivía, a la ciudad de David, más bien David las debió a la casa de Obed-Edom, el Giti. Entonces las llevó a la casa de otro señor, de Obed-Edom. Imagínate que si estaba cerca de la casa de David e iba a empezar a morir gente porque sin querer tocaban el Aarón, o como por una atracción turística o lo que sea, lo tocaban y morían, la gente iba a empezar a echarle la culpa a David. Por lo tanto, tanto para cuidar a su familia, a sus hijitos, de que no tocaran el Aarón accidentalmente, como para que no empezaran a decir que David era el culpable de la muerte de la gente, lo llevó a un lugar más apartado de este señor Obed-Edom el Giti. Llevaron Adonai Beit Obed-Edom Agitish Loshah Hodashim. Y ahí estuvo 3 meses el Aarón. Y esos 3 meses fueron de gran bendición para este señor Obed-Edom y para toda su familia. Todo lo que le marchaba mal hasta ese momento empezó a marchar bien. Todo gracias a que tenían el Aarón en su casa. Fue una bendición para ellos porque el Aarón no era malo, no traía maldiciones, no destruía, simplemente era una energía muy poderosa la que concentraba y podía causar daños al que lo tocaba imprudentemente, pero acá vemos también que podía causar muchos beneficios. Y le avisaron a David que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Bet con la y toda su casa y todo lo que tenía. Babur Aron Elohim. Fue el Aarón Elohim lo que traía toda esa bendición. Vayale David, vayale Aron Elohim y Beit Obed-Edom y David Besimha. Entonces dijo David, no, al contrario de lo que pensé, de que iba a ser una mala publicidad para mí o un momento de disgustos, esto tengo que traerlo porque me va a dar mucho poder, mucha influencia sobre la gente, y entonces hizo traer el Aarón nuevamente a la ciudad de David. Pero esta vez no iba a ser a una manera incorrecta, sino que esta vez lo llevaban a Upa como había que llevarlo, con los palos, con la ropa especial, etcétera, y cada 6 pasos había un corbán, un sacrificio que hacía David como una manera de estar haciendo las paces con Hashem. Pero no solamente fue algo así como un ritual, era solemne, al contrario, David Mejarker Bejol Oz Lifnei Adonai, David bailaba con alegría, con esfuerzo, era totalmente un carnaval kosher. David Hagur Efodbad, hasta que David se quedó vestido solamente con lo que sería una ropa muy sencilla, como una camiseta, un calzoncillo, una ropa básica, de tanto que estaba sudando de la alegría y de la emoción de estar bailando llevando el Aarón. David dejó el Beit Israel Maalim et Aron Adonai Bitruau Bekol Shofar, y lo acompañaban gente de Israel que tocaban shofar y hacían músicas y era una gran alegría. Behaya Aarón Adonai va ir David, Mijal Bat Shaul, Ishkefa Beada Jalón. Y cuando llegó a la ir David, Mijal, la esposa de David, la reina, la hija de Shaul, lo miró todo este carnaval desde una ventana. Batere también David, de Fases Mejarker Lifnei Adonai. Y entonces vio que David estaba como un payaso saltando de un lado para otro, bailando, como mucha alegría, como mucho movimiento, y ella lo despreció al verlo en esa forma tan poco digna, tan poco de un rey. Ella, Mijal, la princesa, la hija del rey Shaul, estaba despreciando a su marido, el rey David, porque él actuaba como un pastor, como un pibe del campo, y no como debería, según ella, actuar un rey.
Vaya votaron a Adonai, Vayatzibu, Tobim, como Beto Jaoel, ayer Natán lo David, y hasta el final llevaron el Aarón hasta una carpa que había preparado David para que estuviera ahí guardado. Vaya el David Olot, y Shlamim, hizo muchos korbanot de agradecimiento y de paz a Hashem David. Maijal David me alota hola, Bashlamim, Baibarejetam, me llamo Adonai Tzobot, y después de terminar de hacer las ofrendas, bendijo a todo el pueblo en el nombre de Hashem. Era un momento de mucha alegría, de mucha importancia, muy espiritual, a pesar de que lo hacía de una manera tan bochinchera. Baijalek lejolam, lejolamoni de Israel, le meish bedishal, ish halat leje mahat, y les repartió panes, beeshpar ejad, y les daba también los dátiles, Bashisha Ejat, y les daba pasas, o sea, frutas para que tuvieran postre, para que tuvieran alegría. Vaya Jolam, Ish le beitó, y ahí cada persona se volvió a su casa. Vaya Job, David le barejet beitó, y ahora volvió David ya no solamente a bendecir al pueblo, sino también a su familia. Batetze Mijal, Bat Shaul y Krat David. Y salió Mijal, la hija de Shaul, la reina, al encuentro de David, Batomer, Manijbad Ayom el Israel, le dijo, ¿cómo estuviste tan honrado hoy, rey de Israel? Allá en el hombre Inea Mahot, Abadab, que estabas descubriéndote y bailando en calzones, en ropa interior, delante de las criadas y de los siervos. Higlot Niglot, Ajata a Rekim, como si fueras una persona indecorosa, un tipo sin honor, cualquier cosa. ¿Qué asco me das? Le dijo Mijal. Bayomer David el Mijal. Lifnei Adonai, ayer bajar vi, me abija, un Mikol Beito. Le dice, yo estaba haciendo todo eso delante de Dios, el que me eligió a mí, en lugar de tu padre y en lugar de toda tu familia. Le Tina Ida al Israel, al Ama Adonai, al Israel. A mí me puso Dios como el rey de Israel y del pueblo de Dios. Besijacti Lifnei Adonai. Y yo estaba regocijándome delante de Hashem. O sea, en vez de tratarla amablemente, David le devuelve paliza con paliza. Ella lo trató de poca cosa, de payaso, de poco honorable, y él le dice, ¿seré todo eso? Pero a mí me eligió Hashem y no a tu familia. Un caloti od misot, vehiti shafal beinai, y ¿sabes qué? Voy a ser más rebajado todavía delante de Hashem. Pero con las explicadas que he mencionado, junto con ellas seré honrado. Pero para que sepas, al final, yo voy a ser tenido muy en cuenta con esta gente humilde, no con estos como vos que son unos pretenciosos, unos orgullosos y se burlan de los demás. Y a partir de ese momento hubo un distanciamiento entre David y Mijal, y dice que Mijal tampoco tuvo más romances con David, que murió sin hijos, no tuvo hijos hasta el día de su muerte y estaba ella como apartada de las cosas del reino.